Ok, buenas tardes. Espero que estén bien. Gracias a Rodrigo por prender la cámara. Se agradece. Em, Déjenme compartir pantalla, pero antes tengo que ponerle página única al PDF. Ahí lo voy a agrandar un poco. Ok. Entonces, las clases pasadas empezamos a ver este modelo de compromiso discreción, ¿se acuerdan? Les había dicho, tenemos un banco central que tiene la tentación de subir la inflación en el corto plazo para luchar contra el desempleo. Pero si los agentes anticipan esto, al final del día va a haber altas expectativas inflacionarias y esto va a contrarrestar básicamente el esfuerzo por luchar contra el desempleo. ¿Okay? Entonces comparamos dos enfoques, el enfoque de compromiso, donde el Banco Central ex ante se compromete en fijar cierta inflación, y este compromiso le permite convencer a los agentes que la inflación va a ser baja, y entonces uh, fijar una inflación baja um, a pesar de la tentación de querer subirla para luchar contra el desempleo. En el contexto de discreción teníamos que el Banco Central no podía hacer este compromiso y entonces fijaba una inflación alta, lo anticipaban los agentes y al final del día tampoco teníamos una tasa de desempleo muy distinta de la que teníamos bajo compromiso. ¿Okay? No le queda otra que fijar una inflación alta bajo discreción al Banco Central, porque si lo hubiese fijado baja, dado que los agentes de todas maneras anticipaban una inflación alta, la alternativa habría sido tener que sufrir un desempleo mucho más alto. ¿Okay? Entonces teníamos este equilibrio que era peor que el equilibrio de compromiso. Y habíamos mencionado que en cierta medida esto nos permitía justificar por qué los bancos centrales deberían ser independientes, en el sentido de que si le pedimos al Banco Central preocuparse únicamente de la inflación, podríamos tener un equilibrio parecido al de compromiso. ¿Okay? Esto fue lo que hicimos hace dos clases. Y la clase pasada empecé a sugerirle que uh, podía cambiar esos resultados. En particular, cuando empezamos a introducir incertidumbre en el modelo, el hecho de tener que comprometerse a cierta inflación va a generar una desventaja, que es justamente la flexibilidad que tiene el enfoque de discreción. Entonces, una vez que uno observa el shock que les toca, el Banco Central puede reaccionar al shock y quizá aliviar el impacto negativo, por ejemplo, de una crisis. ¿Okay? Entonces, es cierto que la desventaja sería tener que enfrentar en promedio una inflación más alta, pero tiene la ventaja de esta flexibilidad. ¿Okay? Es lo que habíamos empezado a ver la vez pasada. Déjame pasar todas esas transparencias. Entonces, déjenme hacer un resumen quizá de lo que vimos y seguir con lo que habíamos empezado a ver. Esas transparencias yo se las subiré a Canvas más tarde, de manera que las tengan también disponibles. La idea es que en este enfoque habíamos dicho que se agregaba entonces este shock. ¿Okay? El timing era el siguiente. Primero teníamos que el Banco Central anunciaba la inflación, después los agentes formaban anticipaciones y al final el Banco Central fijaba la inflación. Ahora tenemos un shock cuya realización no podemos anticipar, entonces podemos tener una distribución en mente, pero no sabemos cuál va a ser el valor de epsilon. Entonces, si nos toca un epsilon alto, es como que nos va a llegar, ven, en la curva de Phillips, un shock inflacionario. Y la pregunta es cómo lidiar con este shock. Entonces, bajo compromiso no podemos hacer nada, en el sentido de que la inflación que anunciamos ex ante tiene que ser la que vamos a fijar ex post.
Por lo tanto, tenemos que tomar decisiones antes de observar el shock. La ventaja de esto es que si podemos anunciar ex ante una inflación baja, dado el enfoque de compromiso y el hecho de que este anuncio es creíble, esto permite tener una inflación anticipada baja, pero perdemos la flexibilidad. Y bajo discreción pasa un poco lo contrario. Los agentes no le dan ningún valor al anuncio, pero entonces esto implica que la inflación anticipada ex ante va a ser alta, lo cual obligará al Banco Central a fijar una inflación alta en promedio, pero podrá tener cierta flexibilidad al momento de enfrentar este shock. Y entonces, bueno, habíamos empezado a ver compromiso. Entonces, compromiso les había comentado que no es complicado de resolver en el sentido de que si la decisión se toma antes de observar el shock, podemos resolverlo fácilmente. Sí, Carlos, por favor, las preguntas, no duden en cortarme. Yo les agradecería usar el micrófono, la cámara, todo lo que puedan. Es un placer escuchar sus voces, ¿ok? Pero efectivamente, Carlos, acá estamos siguiendo con inconsistencia dinámica y el plan es acabar con el capítulo de inconsistencia dinámica hoy. Entonces podemos resolver el compromiso, es fácil. Consideremos la pérdida esperada del Banco Central, que dependía de inflación y desempleo. Usando la curva de Phillips, podemos reemplazar el desempleo por su relación en función de epsilon. Faltan términos acá. Claro, perdón. Claro, como la inflación que se fija ex ante es igual a la anticipada, porque tenemos que tomar la decisión ex ante, entonces desaparecen los términos de inflación y por eso pensé que había un error, pero es simplemente el hecho de que pi es igual a pi y se cancela. Y entonces podemos calcular cuál es la inflación óptima y habíamos obtenido que era simplemente cero. ¿Okay? Entonces el Banco Central bajo compromiso lo que va a hacer es anunciar una inflación de cero. Los agentes, como lo creen, van a anticipar una inflación de cero y ex post se va a fijar una inflación de cero. ¿Okay? La desventaja es que todo el ajuste va a operar a través del desempleo. Entonces, por ejemplo, si vuelvo a la curva de Phillips, para tener esta inflación de cero, si tengo un epsilon positivo, voy a tener que pagarlo con mayor desempleo. Y entonces podemos resolver así de fácil el equilibrio bajo compromiso. Bajo discreción es un poco más complejo y acuérdense, bajo discreción lo tenemos que resolver por inducción hacia atrás. Entonces, si vuelvo a mi timing anterior, primero vamos a resolver la última etapa. El Banco Central va a fijar la inflación dado que observó el shock y dado que observó las anticipaciones de los agentes. Y una vez que tenemos... Alexis, por favor, si puedes cortar. No, ¿quién está haciendo ruido? Bueno, gracias. Entonces, primero resolvemos la etapa 4, baja discreción, observando el shock y observando las anticipaciones. Y una vez que observamos una vez que resolvimos la etapa 4, podemos deducir cuáles serían las anticipaciones de los agentes. ¿Okay? Entonces, eso hicimos la vez pasada y pudimos reciclar varios cálculos de la versión anterior que habíamos visto y obtuvimos una función de reacción muy parecida, con la diferencia que en lugar de tener pi e, tenemos pi e más el shock. Pero aparte de esto, la función de reacción es exactamente la misma. ¿Okay? Entonces, otra vez, frente a mayor inflación esperada, el Banco Central va a tener que fijar una inflación más alta para poder mantener un desempleo en un nivel razonable, digamos. Y lo que teníamos, sin embargo, a diferencia del caso de compromiso, es que por un aumento epsilon dado, no vamos a tener que, no va a reaccionar la inflación, ¿no? Parte lo va a absorber la inflación, ¿no? Y en particular,
una fracción teta sobre teta más alfa va a ser considerada a través de la inflación. ¿Okay? Entonces, bajo discreción podemos suavizar un poco el shock inflacionario y ven de qué depende. Va a depender del teta. El teta que era cuánto le importaba el desempleo al Banco Central. Entonces, cuanto más le importa el desempleo, más va a suavizar el shock el Banco Central a través de mayor inflación. ¿Okay? Incluso con un teta infinito, si quieren, el Banco Central traspasaría todo el shock epsilon a inflación de manera a mantener el desempleo lo más bajo posible. ¿Vale? Entonces, una vez que uno obtiene esta función de reacción, puede calcular lo que habíamos hecho la vez pasada, la inflación CIPA. La inflación CIPA, ¿qué es? Es la esperanza de la inflación. Entonces, esto hicimos, calculamos la inflación esperada, siendo igual a la esperanza de la inflación, y lo que hicimos acá adentro fue simplemente reemplazar por la función de reacción del Banco Central. ¿Okay? Entonces, uno puede calcular esta esperanza y ven que tengo la inflación esperada que aparece a la izquierda, que aparece a la derecha, y básicamente uno puede resolver esta ecuación de manera a obtener la inflación esperada una vez que se hagan esos cálculos, ¿no? Que es lo que aparece ahí abajo, ¿no? Entonces la inflación esperada es igual a esos términos, teta sobre alfa por U estrella. En particular, podemos observar que es la misma inflación esperada que teníamos en el caso de discreción de la clase anterior cuando no teníamos esos shocks epsilon. ¿Okay? Esto también creo que lo hicimos la vez pasada. Entonces, una vez que obtengo la inflación esperada, puedo saber qué inflación va a fijar el Banco Central. No es complicado. Vuelvo hacia atrás que tenía antes. Quizás fui rápido. Acá. Había obtenido esta función de reacción del Banco Central. Entonces, dado que calculé la inflación esperada, la puedo reemplazar acá como para saber qué política fijará el Banco Central. ¿Okay? Ahí estamos entonces haciendo el cruce entre la etapa 4 y la etapa 2. Si quieren, ¿no? Entonces, eso hago acá. Agarro la función de reacción del Banco Central y ven este término de acá. Esto era la inflación esperada que estoy reemplazando por lo que teníamos antes calculado. ¿Okay? Entonces, otra vez acá es álgebra, pero uno va a obtener esta última ecuación que aparece ahí abajo en rojo. Como ven, la inflación fija va a depender de esto, que básicamente este primer término es la inflación esperada, efectivamente es la que calculamos antes. Y de esta inflación esperada vamos a operar un desvío que va a depender de epsilon. ¿Okay? Entonces, si nos toca un shock inflacionario, un epsilon positivo, bueno, esto va a generar inflación, pero dado que el Banco Central va a suavizar el shock a través de su política, en lugar de tener un cambio de 1 a 1, como sugería la curva de Phillips, la reacción del Banco Central hace que solo vamos a traspasar una fracción teta sobre teta más alfa al cuadrado del shock epsilon. ¿Okay? Ok, entonces este comentario es el que acabo de decir, básicamente que un mayor teta implica un mayor ajuste del Banco Central como le preocupa el desempleo. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué hemos calculado? Obtuvimos la inflación esperada, obtuvimos la inflación que fija el Banco Central. Podemos deducir, usando la curva de Phillips, cuáles serían las consecuencias para el desempleo. ¿Okay? Entonces, para saber cuáles son las consecuencias para el desempleo, podemos volver a nuestra versión de la curva de Phillips, que era esta, y podemos reemplazar los distintos términos. Entonces, hemos calculado un pi, justo la transparencia anterior, que era este, o ese mejor en rojo. Calculamos un pi e, que básicamente era este primer término de acá, el teta por U estrella sobre alfa, o incluso si vuelvo para atrás, efectivamente esto me lo confirma, eso era el pi e. Entonces puedo reemplazar este pi e. Perdón, acá. Puedo reemplazar pi
puedo reemplazar pi e, y esto me va a permitir deducir el valor para el desempleo. Entonces, otra vez es álgebra, ¿no? Entonces es un poco la parte molesta, digamos, de este enfoque, pero bueno, lo bueno de las transparencias es que nos permite, digamos, no aburrirnos con tanto cálculo, ¿ya? Y entonces esto es la tasa de desempleo que vamos a obtener. ¿Ok? Entonces ven que efectivamente, si tengo un shock inflacionario, ¿ok? Esto me va a impactar otra vez el desempleo, ¿ok? Pero esta vez, dado la reacción del Banco Central, uh, en parte el shock va a ser suavizado por el Banco Central. Otra vez, a mayor teta, más suave debe ser el impacto. Entonces, eso sería entonces la diferencia con compromiso. ¿Okay? Entonces, esto es como una tabla que permite comparar ambos enfoques. Como les comentaba, bajo compromiso no tenemos inflación. Todo el ajuste opera vía desempleo. Bajo discreción tenemos mayor inflación en promedio, pero esta en parte va a absorber el shock epsilon y aliviar un poco el impacto sobre el desempleo. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué nos gusta más? ¿El primer enfoque o el segundo enfoque? Bueno, la pérdida, por supuesto, va a depender del shock epsilon, ¿no? Entonces, si me toca un epsilon muy alto, claramente esto va a hacer que compromiso no se va a ver bien, ¿ok? Pero en lugar de ver lo que ocurriría con un epsilon particular, quizá lo que es más informativo es comparar las pérdidas esperadas, ¿ok? Entonces, desde la perspectiva de la etapa 1, ¿cuál enfoque generaría una pérdida más baja? ¿Sería el enfoque de compromiso o el de discreción? ¿Ok? Entonces, podemos hacer esos cálculos otra vez. Puede ser un poco molesto, pero acá sería entonces la pérdida bajo compromiso. Entonces tenemos 0 inflación al cuadrado más la inflación que se va a fijar. ¿Ok? Y para calcular esas... ¿había una pregunta o todo bien? Era simplemente una expresión de fin de semestre. Profe, ¿puede volver un poco? Sí, por supuesto. Gracias, Carlos, por la pregunta. ¿Dónde acá? Sí, que me perdí de dónde sale la U de discreción. Sí, puedo volver a explicarlo, no hay problema. ¿Sí? Por favor. Para hacerte la pregunta, Carlos, quizá entendiste cómo calcula la inflación y la inflación No, esperada. niña, es que, bueno, me vas a creer que sigo enferma. De verdad, ni yo lo creo. Lo Ni yo siento me lo mucho, pero ahora ojalá te pongas Estoy mejor. fiebre. Ayer estuve con fiebre mal, de hecho, me llamaron, Francisca, está con micrófono abierto. te quedas. Y eso, así que pucha, le dije al grupo que no iba a poder, pero mañana sí que sí me voy, a pesar de que sigo enferma, porque igual tengo otra disertación y ahí yo voy a estar como la mitad de la disertación yo, entonces no es como decirle a La mi mitad grupo, nomás. sí, nada que hacer. Sí. Che, sí, perdón, si puedes apagar el micrófono, Francisca, te agradeceríamos. Dicho esto, siento mucho la enfermedad. Sí, es mala época. Yo también tengo la familia que pasó por eso. De hecho, por eso me quedé sin niñera. Pero bueno, respondiendo a la pregunta de Carlos, a ver, creo que puedo cortar. Ahí, lo puedo hacer por mi cuenta. Volviendo a la pregunta de Carlos, entonces, voy a responder a la pregunta de Carlos con otra pregunta, que es si te había quedado claro cómo obtuve la inflación y la inflación espera, Carlos, bajo discreción. Sí, o sea, tendrá que repasarlo, pero me quedó claro. Ok, entonces ahí no es muy complicado, porque si vuelvo a la curva de Phillips, acuérdate, la curva de Phillips es esta expresión de acá, ¿sí? Entonces, si te quedó claro cómo obtuve la inflación y la inflación esperada, usando esta ecuación puedes deducir el desempleo. No sé si lo ves. O sea, se reemplaza la U normal, no la U estrella.
La U estrella es un parámetro, es el Nairu. Ahí es. Un parámetro. Ese es el Nairu, ¿ya? Entonces, la U normal es el desempleo. Entonces, tú puedes obtener el desempleo si es que obtuviste la inflación y la inflación esperada. Esos se reemplazan. Ya, perfecto. Exactamente. Es como cuando reemplazas algo en la restricción. ¿Sí? Cuando tienes una demanda, la reemplazas en la restricción presupuestaria. Acá es como lo mismo. Simplemente que la restricción que enfrenta el Banco Central es la curva de Phillips. Y Ya, si haces perfecto. estos cálculos, después obtienes básicamente la tasa de desempleo bajo discreción, que tendría esta pinta. Y ahí uno puede mostrar que el shock está más suavizado que bajo compromiso. Entonces les comentaba que uno lo que puede hacer es calcular las pérdidas esperadas. Dado que tengo la inflación y el desempleo, entonces como función epsilon, lo puedo reemplazar ahí y calcular la esperanza de las pérdidas. Entonces bajo compromiso no es complicado. Tengo una inflación de 0, entonces la inflación al cuadrado me da 0. Y acá tendría la tasa de desempleo, ¿okay? Que depende de epsilon, pero podemos calcularlo. Ahora, para calcular esas pérdidas esperadas, hay un truco bien útil que podemos hacer, que es basándonos en la fórmula de varianza. Siempre que tengan una pérdida así en esos modelos, este truco simplifica bastante los cálculos, ¿okay? Porque, claro, calcular una esperanza de algo al cuadrado a veces no es fácil, pero si recordamos que la varianza de una variable, no sé si se acuerdan de esta fórmula, que es la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza en total al cuadrado, entonces podemos decir que la esperanza de x al cuadrado es la varianza de x más el cuadrado de la esperanza de x. ¿Okay? Entonces, usando esta fórmula, podemos reescribir esta pérdida esperada de la manera siguiente, reconociendo que x sería nada más que U estrella más epsilon sobre alfa. ¿Sí? Entonces, si hago esto, voy a obtener la varianza. Entonces, la varianza, fíjense acá que U estrella es una constante. Entonces, saben que la varianza de una variable más una constante, agregar la constante no afecta a la varianza. Entonces, estamos reconociendo esto acá. Y la esperanza de esto, dado que epsilon en promedio es 0, la esperanza va a ser nada más que U estrella. ¿Ok? Entonces, puedo calcular esta esperanza de manera muy fácil, que sería como se ve acá en pantalla. Y para acabar el cálculo, uno tiene que recordar que cuando la varianza de una variable multiplicada por una constante, puedo sacar la constante afuera, pero la tengo que poner al cuadrado. No sé si se acuerdan de esa fórmula de sus clases de estadística. Por eso el alfa que está acá, lo saco más abajo, y cuando lo saco, tengo un alfa al cuadrado. ¿Okay? Pero básicamente, y este epsilon, este sigma al cuadrado es la varianza de epsilon. ¿Okay? Entonces esto sería, este teta sobre alfa al cuadrado por sigma al cuadrado sería básicamente el primer término, que está en la línea justo arriba. Y después, bueno, U estrella al cuadrado sigue siendo U estrella al cuadrado. Y así de esta manera podemos obtener la esperanza de la pérdida bajo compromiso. Bajo discreción podemos hacer algo similar, simplemente que los cálculos son un poco más molestos, pero pueden usar los mismos trucos. Es álgebra, pero básicamente el primer término al cuadrado lo puedo simplificar usando esta fórmula de varianza, y el segundo término al cuadrado también lo puedo simplificar usando esta varianza. ¿Okay? Son cálculos. Uno llega a algún resultado después. Quizá lo más interesante es compararlos. ¿Okay? Y fíjense, entonces, ambas pérdidas van a tener dos términos. Fíjense. El primer término depende del sigma al cuadrado, de esta varianza de epsilon. ¿Okay? Y el segundo término va a depender un poco del U estrella. ¿Okay? Y esas fórmulas como que van a resaltar un poco el trade-off del cual les hablé antes. Por un lado, discreción tiene cierta ventaja, que es la flexibilidad que nos da. Y eso se puede ver a través del primer término. Efectivamente, la varianza de epsilon impacta más fuertemente la pérdida esperada bajo compromiso
que bajo discreción. Para verlo, simplemente hay que fijarse en lo que multiplica sigma al cuadrado. Y fíjense que lo que multiplica arriba es más grande que abajo. Efectivamente, la diferencia es que en el de abajo se agrega un teta en el denominador. Por lo tanto, como estamos dividiendo por algo más grande, esto es menor. ¿Okay? Entonces, sigma al cuadrado impacta en menor medida bajo discreción a la pérdida que bajo compromiso. Por otro lado, el segundo término suele ser más alto bajo discreción que bajo compromiso. ¿Okay? Efectivamente, arriba tenemos el teta por u estrella al cuadrado. Este término aparece abajo, pero como ven, está multiplicado por un término mayor que 1. ¿Okay? Y esto ilustra perfectamente el trade-off. ¿Okay? Entonces, ¿qué enfoque es mejor? Bueno, va a depender un poco, por supuesto, de U estrella, ¿no? Cuál es el Nairu, pero también va a depender de la varianza de epsilon. A mayor varianza de epsilon, menor va a ser la pérdida bajo discreción que bajo compromiso. Y si la varianza de epsilon es suficientemente alta, podremos tener que efectivamente la pérdida bajo discreción esperada sea menor que bajo compromiso. ¿Okay? Entonces, esto es como para mostrar que con shocks, la flexibilidad que tiene discreción puede generar una pérdida más baja. ¿Okay? Porque efectivamente, y esto se hace más importante a medida que sube la varianza de epsilon, porque justamente a mayor varianza de epsilon, más impredecible, digamos, va a ser este shock inflacionario. Y entonces van a ser justamente momentos en que el Banco Central va a necesitar esta flexibilidad como para ajustar el shock. Pero bueno, si la varianza de epsilon es muy chiquita, no hay necesidad de ajustar el shock a priori, y ahí compromiso se volvería más interesante desde un punto de vista de bienestar que discreción. ¿Ok? Entonces, esta extensión me parece interesante porque no sé si lo habrán escuchado hace 10 años atrás, quizá ustedes eran muy jóvenes, pero en la crisis del 2008-2009, que se vivió en el mundo, principalmente en Europa y en Estados Unidos, se estaba haciendo el debate si el Banco Central tendría que preocuparse más del desempleo, ¿no? Sobre todo en el caso del Banco Central Europeo. ¿Okay? Y en cierta medida esta extensión ilustra un poco los argumentos a favor de mayor flexibilidad. ¿Okay? Y lo que dicen es que, bueno, frente a un shock muy alto, quizá todo bien con que con que tengamos que comprometernos en tener una inflación baja, en el corto plazo podría ser que la economía sufra mucho con el desempleo, y en este sentido quizá sería valioso tener cierta flexibilidad. ¿Okay? Eran los argumentos a favor de tener un banco central que se preocupa un poco más del desempleo. Los argumentos en contra era que básicamente esto afectaría negativamente, perjudicaría, eso quise decir, perjudicaría la inflación de largo plazo, y a querer flexibilizar un poco en el corto plazo, al final del día, cuando pase la crisis, nos podemos quedar con tasas de inflación un poco más altas. Les había comentado la vez pasada que esto recordaba un poco la discusión sobre el 10%. Tiene mucho que ver esto, ¿no? Hace un par de años tuvimos que vivir la crisis del COVID. Tuvimos que encerrar a la gente en sus casas, la gente no podía trabajar, pero había que encontrar una manera de dar recursos a la gente para que pueda sobrevivir y no pasarla tan mal durante la crisis. Una política que se propuso fue la del 10%, de retirar parte de los fondos de pensiones. La verdad, no, cuando uno lo piensa, no es mala política ex ante, porque básicamente son activos ilíquidos que no podemos tocar. El hecho de que de repente podamos usarlo para no pasarla tan mal con la crisis suena algo que podría ser beneficioso desde el punto de vista del bienestar. Sin embargo, alguna gente decía que el problema era como abrir una caja de Pandora, ¿no? Que una vez que tocas a los ahorros, como que ya no podemos no tocarlos más adelante. Efectivamente,
Lo que pasó más adelante fue otras propuestas de retiro. Efectivamente, pudimos retirar 3. Hubo una cuarta propuesta y una quinta. La cuarta fue rechazada. La quinta, no me acuerdo en qué están ahora, pero digamos, todavía está en discusión. Y claramente, digamos, los efectos nefastos de la crisis que teníamos hace 2 años ya pasaron. Digamos, no para todos, pero para la mayoría de ciudadanos. Entonces, como que en cierta medida, esas preocupaciones que habían en ese momento de abrir la caja de Pandora, uno puede decir que ex post efectivamente se manifestaron. Y esta discusión que hubo frente al 10% es una discusión que tuvieron en Europa hace una década atrás, cuando tenían que decidir si el Banco Central se tenía que preocupar un poco más del corto plazo de lo que solía hacer antes. ¿Okay? La discusión sobre el Banco Central en realidad también ocurrió en Chile, ¿no? Entonces, con la Constitución hay un debate también que tuvimos, ¿no? Acerca de si el Banco Central tendría que preocuparse más por la actividad económica y el crecimiento. Está perfectamente alineado con esta discusión también. ¿Hay alguien en el chat que... No hay problema, Tomás. Ok, entonces esto sería entonces un enfoque con shocks a la curva de Phillips. No sé si tienen alguna pregunta sobre esta materia. Entonces, si no hay dudas, déjenme decirles algo más acerca de esto. En particular, una cosa que queremos reconocer es que quizá estos 2 enfoques que presentamos serán enfoques extremos, ¿no? Entonces, todo bien con comprometerse con una inflación de 0, ¿no? Pero quizá uno lo que podría hacer es introducir un poquito de flexibilidad al enfoque, digamos, de compromiso. ¿Por qué no? No tenemos por qué tener esta posición tan extrema. Por ejemplo, uno podría perfectamente anunciar una inflación contingente al estado de la economía ex post. ¿Sí? Entonces, podría decir, en promedio, anuncio una inflación baja, me comprometo a anunciar esta inflación baja y tengo como todo un esquema de todo un menú posible, dependiendo de lo que vaya a pasar de acá a 6 meses. Decir, bueno, si pasa tal cosa, quizá pondré una inflación más alta, o si las cosas van mejor de lo que quería, generaré una inflación más chica, yo qué sé. Uno podría perfectamente no ser tan extremista con el compromiso y introducir un poco de flexibilidad. De hecho, cuando vimos los corredores de tasas del Banco Central, no es que el Banco Central se vaya a comprometer con una tasa única, una trayectoria única para los próximos 2 años. El Banco Central presenta un corredor y en cierta medida este corredor de tasas, aunque hay una trayectoria promedia que está anticipando, le pone cierto intervalo de confianza alrededor, de manera a reconocer cierta flexibilidad en las decisiones que vaya a tomar a futuro. ¿Okay? Entonces, no voy a entrar en los detalles de una política óptima bajo este esquema, pero hay un señor economista que se llama Taylor, que básicamente se le conoce por su regla, la regla de Taylor, donde resume un poco el comportamiento del Banco Central a través de una ecuación, ¿okay? Que tiene la siguiente fórmula, donde la tasa de interés que decide fijar el Banco Central, como ven, está I, tasa nominal, va a depender, digamos, de la tasa real e inflación, ¿no? Entonces, como debería, acuérdense de la identidad de Fisher, ¿no? La tasa nominal tiene que ser igual a la real más la inflación anticipada. Entonces, digamos, la reacción del Banco Central en términos de la tasa nominal va a depender de dónde se ubica la real, ¿no? Pero además, considera Taylor una reacción en términos de un desvío de inflación. Entonces, pi estrella es el objetivo de inflación del Banco Central,
Y entonces, según dónde estamos con el desvío, el Banco Central va a decidir fijar una tasa más o menos alta. Entonces, si de repente tuvimos más inflación que la que teníamos previsto, lo que tendrá que hacer el Banco Central será subir la tasa. ¿Se acuerdan? Subir la tasa es equivalente a retirar dinero de la economía y debería ser útil para luchar contra la inflación. Si tenemos demasiada inflación y que la economía se está sobrecalentando, vamos a tener que subir la tasa para enfriar un poco la economía. Y entonces esto explica por qué aparece este primer término de pi menos pi estrella. Por otro lado, depende también del output gap. Entonces, I barra es el PIB potencial, I es el PIB. Según dónde está el output gap, también el Banco Central, esto puede influir sobre la decisión del Banco Central. Entonces, por ejemplo, si la economía está en crisis, el PIB está debajo del output gap, ¿qué tendría que hacer el Banco Central para aliviar el efecto de la crisis? Sería entonces reducir la tasa para reactivar la economía. ¿Se acuerdan? Si reducimos la tasa, esto incentiva la inversión. Si incentivamos la inversión, esto permite un poco apoyar la actividad económica. ¿Ok? Entonces, como ven, lo que hace Taylor es resumir un poco esas preocupaciones del Banco Central en términos de inflación y output gap y lo hace a través de esta ecuación. Entonces no tiene ninguna maravilla esta ecuación, resume bastante toda la discusión que hemos tenido este semestre. Es una ecuación en forma reducida, entonces recuerda un poco lo que vimos cuando vimos ISLM. Dicho esto, sé que existen maneras de mostrar que la solución óptima se puede reescribir de esta manera para algunos modelos. No lo vamos a ver ahora en esta última clase, pero si son cosas que les interesan, el curso de Teoría Macro 2 de Alejandro Vicandoa, él lo ve en profundidad. ¿Ok? Entonces esto es para la regla de Taylor. Última cosa, y después ahí lo dejaremos, es lo siguiente. Entonces hablamos de compromiso y discreción. Partimos con la desventaja discreción y hoy y la clase pasada les di una primera ventaja discreción. ¿Ok? Una pregunta que suele surgir también es ¿qué pasa cuando el Banco Central interactúa con el agente durante varios periodos? Porque al final del día lo que vimos hasta ahora era un juego estático. Determinábamos la inflación y el desempleo para un periodo dado, pero no pensábamos a las consecuencias para el futuro. Y cuando hay interacción entre un Banco Central y el agente durante varios periodos, lo que puede surgir es, en cierta medida, es un tema como la reputación del Banco Central. ¿Okay? Entonces, ¿se acuerdan que bajo discreción un problema que teníamos era que dado que la gente anticipa que el Banco Central va a fijar una inflación alta, después cuando tenga que fijar la inflación el Banco Central no le queda otra que fijar una inflación alta porque si no lo hiciera tendremos que pagar las consecuencias en términos de desempleo. ¿Okay? La ventaja de tener reputación es que justamente podemos darle una chance a discreción en el sentido de que el Banco Central puede intentar señalizar que va a fijar una inflación baja, y si tiene buena reputación, los agentes se lo van a creer, y si se lo creen, esto va a ser más fácil su política en términos de lucha contra la inflación y el desempleo. ¿Okay? Entonces esto lo vamos a ver ahora rápidamente en lo que se llama un juego repetido. Entonces, no sé si tomaron un curso de teoría de juegos, ¿puede ser? ¿Algún curso de micro donde hayan visto teoría de juegos? ¿Pasaron por un curso así? En fundamentos de dirección y en microeconomía hemos visto teoría de juegos. Qué bueno. Ya, entonces lo que vieron en teoría de juego acá se puede aplicar perfectamente. ¿Se acuerdan lo que era un equilibrio de Nash? ¿Quién me recuerda lo que era un equilibrio de Nash? Cuando ningún agente tiene incentivo a desviarse. Sí, exactamente. Entonces, como que dado una situación,
no hay ninguna otra estrategia que le dé incentivos a tomar otra decisión que la de equilibrio. ¿Okay? Entonces vamos a ver si, por ejemplo, lo que vemos acá, si discreción puede alcanzar una menor inflación con estas interacciones repetidas, ¿eh? Y vamos a considerar un juego y un equilibrio de Nash particular. ¿Okay? Y la idea sería como que quizá el Banco Central puede anunciar una inflación baja y el agente va a decir, ok, mira, si tú te portas bien este periodo, voy a confiar en ti y anticipar una inflación baja. ¿Eh? Pero después, si te portas mal, voy a empezar a desconfiar de ti y entonces ya nos moveremos a otro mundo, el mundo de inflación alta. ¿Okay? Y entonces, bajo algunos esquemas, puede ser que esto sea un equilibrio alcanzable. ¿No? Depende de parámetros y cosas así, pero vamos a ver que puede serlo. ¿Ya? Y entonces, bueno, la extensión que vamos a ver entonces ya no tenemos los shocks. ¿Eh? La extensión ahora va a ser a distintos periodos. Como ven, tengo acá una sumatoria, ¿eh? Y tenemos este factor descuento que no teníamos antes, o si quieren, lo teníamos, pero era un factor de descuento de 0. Entonces hay un factor de descuento beta. Cuanto más alto beta, más me preocupa el futuro. Y entonces, naturalmente, lo que va a pasar es que con este beta deberían aparecer incentivos a la cooperación, si quieren, entre el banco y la gente. Entonces, lo que va a hacer ahora el banco es minimizar este valor presente de las pérdidas, tomando en cuenta la curva de Phillips. Y entonces, cuando lo que vimos antes, bajo discreción, es que el Banco Central tenía que fijar esta tasa de acá, ¿okay? La pregunta es, ¿puede el Banco Central anunciar una tasa pi tilde menor que la que tenía que sufrir antes, básicamente? ¿Okay? Entonces, antes tenía que sufrir este pi d, que era igual a este teta sobre alfa u estrella. La pregunta ahora es si puede implementar una tasa menor que vamos a llamar pi tilde. ¿Okay? Y entonces, esto sería un equilibrio, vamos a verlo, y se puede alcanzar de la siguiente manera, por ejemplo. El agente podría decir, ok, esto va a ser mi siguiente decisión. Al momento de anticipar la inflación, lo que voy a hacer yo es fijarme en lo que hiciste el periodo pasado. ¿Okay? Entonces voy a mirar qué inflación fijaste el periodo pasado y voy a ver si efectivamente fijaste pi tilde o no. ¿Okay? Si veo que en el pasado fijaste pi tilde, entonces hoy voy a seguir confiando en ti y voy a anticipar pi tilde. Sin embargo, si me tomaste el pelo y a pesar de anunciar pi tilde, después hiciste lo que querías, ya no voy a confiar en ti y entonces voy a anticipar una inflación más alta que era la pi de antes. ¿Ok? Si vuelvo, son las dos inflaciones que teníamos acá, ¿no? Pi d era la inflación alta, si quieren, y pi tilde esta inflación más baja potencial. ¿Ok? Entonces la gente dice esto, si te portaste bien como Banco Central y no me engañaste, entre comillas, cuando dijiste que la inflación iba a ser pi tilde y que confía en ti, si efectivamente fijaste pi tilde, bueno, este periodo voy a seguir confiando en ti y anticipar pi tilde. Pero si me engañaste algún periodo anterior, ya no confío en ti y voy a anticipar pi d. ¿Okay? Claramente queremos todos anticipar pi tilde porque es fácil demostrar que si el Banco Central cumple con su proyecto, la pérdida a la izquierda de acá que uno obtendría bajo pi tilde sería menor que la pérdida a la derecha. ¿Okay? Entonces esto es como lo que haría la gente. La pregunta es si el Banco Central, él, tiene incentivos a desviarse de esto o no. ¿Okay? Y entonces para saber si tiene incentivos a desviarse o no, lo que tenemos que hacer es comparar también las pérdidas sobre el Banco Central. ¿Okay? Entonces a la derecha acá tenemos la pérdida si es que el Banco Central cumple con su compromiso de pi tilde. Y a la izquierda sería el desvío. Entonces, si no cumple con su compromiso, significa que mañana el agente va a empezar a desviarse también, va a anticipar pi d, ¿okay? Vamos a volver a un régimen de mayor inflación. ¿Okay? Pero como esto ocurre mañana, lo vamos a tener que descontar por este factor beta. ¿Okay?
Y hoy el Banco Central va a poder tener otra pérdida, entonces va a tener como un bonus de corto plazo, si se desvía. En particular, este bonus de corto plazo sería la pérdida en caso de que el Banco Central decide desviarse, dado que la gente anticipaba P tilde. ¿Okay? Entonces tenemos que comparar esto, básicamente. Hay una ventaja de largo plazo, si quieren. El Banco Central, si no se desvía, va a poder fijar una inflación baja para siempre. Esto tiene beneficios en el largo plazo. O si se desvía hoy, el castigo llega mañana, pero hoy va a tener cierta ventaja, que va a poder engañar, entre comillas, a la gente durante un periodo y poder luchar contra el desempleo durante un periodo. ¿Okay? Y bueno, el resultado de esto es que bueno, va a depender un poco de los parámetros, pero lo que les puedo decir es que a medida que el factor descuento se hace más alto, es decir, que a medida que los beneficios de largo plazo se van a ponderar más, el Banco Central puede tener incentivos a cumplir con su compromiso. Y ahí, entonces, podrá elaborar cierta reputación de inflación baja, lo cual le permitiría tener una inflación baja y poco desempleo, a pesar de no tener esta tecnología de compromiso que teníamos en, digamos, versiones anteriores de este modelo. Ok, entonces esto sería todo para compromiso versus discreción. Como ven, entonces, el modelo básico suele generar una pérdida más baja en caso de compromiso, pero vimos dos extensiones, una con shock y una con reputación, donde el enfoque de discreción potencialmente puede generar pérdidas más bajas. En el primero ocurre cuando hay demasiada variabilidad respecto al shock. Si de repente pueden llegar shocks inflacionarios demasiado altos, la flexibilidad que nos da discreción puede estar muy buena desde el punto de vista del bienestar. Y vimos después en este juego repetido que señalar, la idea de poder señalar para el Banco Central que puede fijar una inflación baja, al final le permite alcanzar menos inflación bajo discreción que en el enfoque donde no existía esta posibilidad de elaborar una reputación. ¿Okay? No sé si tienen algunas preguntas sobre esta materia. Y si no, tenemos media hora para poder responder cualquier otra pregunta sobre la materia en general. Profesor, yo tengo una pregunta. María Jesús, no te Sí. entendí bien. Ah, yo tengo una pregunta. O sea, no es Sí. de la materia misma, es si... Quería saber si va a subir el PowerPoint que proyectó ahora. Sí, eso que dije al inicio de la clase, no hay problema. Ah, ya, perdón, no caché eso. Gracias. De nada. Si no tienen dudas sobre la materia de hoy, también feliz respondo otras preguntas sobre cosas anteriores, en caso de que tengan dudas sobre cualquier otra temática, pensando en el examen que se viene. Entonces, pregunta que estoy anticipando, ¿qué entra para el examen? Entra todo. Obviamente, en términos probabilísticos, debería caer con mayor probabilidad la materia que vimos hacia el final, pero no descarten que caigan cosas de ISLM. Entonces, no voy a decir que va a caer ISLM, pero es natural que caigan preguntas de ISLM en un curso de monetaria, porque es como el modelo que más se usa. Entonces, dado su importancia, no descartaría. Ahora, bueno, en términos probabilísticos, puede que no caiga, como puede que caiga. Esto sería mi respuesta frente a la pregunta que estoy anticipando, si es que la iban a hacer. Profe, Sí, por hablando favor, de Carlos. de la regla de Taylor. Sí, te escucho. La regla de Taylor es al final como una intentar predecir cómo opera el banco, o es como el Sí, margen que tiene el banco para... es como una ecuación que describe cómo se comporta. ¿Okay? Ah, Entonces, por ejemplo,
En realidad, yo, para serte honesto, intelectualmente hablando, no la encuentro muy interesante, ¿ok? Porque es una ecuación en forma reducida y lo que está diciendo es que cuando hay inflación, el banco sube la tasa y cuando hay recesión, el banco baja la tasa, ¿ok? Lo cual es un poco obvio. Dicho esto, en un banco central, a veces intentan estimar un modelo como para predecir lo que va a pasar a futuro y claramente es importante para ellos, digamos, incluir cómo se comportan ellos mismos, si quieren, ¿no? Entonces, porque efectivamente, como que su política influencia la actividad económica. Entonces, si de repente se viene un shock a futuro y dicen va a haber tanto de recesión, en realidad hay que tomar en cuenta que el mismo Banco Central va a responder a futuro y quizá el shock no va a ser tan negativo, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, si uno quiere hacer predicciones usando un modelo, muchas veces el modelo que van a estimar en el Banco Central va a considerar esta ecuación. Entonces, en este contexto se usa, pero más allá de su aplicación empírica, debo reconocer que empíricamente no, intelectualmente hablando, desde el punto de vista de la modelación, no tiene nada muy original, porque es una ecuación en forma reducida. Pero sí se usa en los bancos. Y, o sea, la consideración de, digamos, del efecto del output es solamente por tema de tasa, no es porque intente coordinarse con el gobierno o algo parecido. Digamos, es como para reconocer que a pesar de los objetivos inflacionarios que tiene el banco, muchas veces algún sesgo en términos de actividad económica puede tener. Entonces, por ejemplo, en el caso del Banco Central de Chile, sé que anuncian con vehemencia que se preocupan por la inflación, pero de vez en cuando tú puedes ver que quieren aliviar algún shock. ¿Okay? Y la justificación que te van a dar es que, bueno, si entramos en crisis, después puede haber una crisis financiera y a nosotros también nos preocupa la estabilidad financiera. Lo presentan de esta manera. Entonces, no diría que es como algo que hacen con mucha frecuencia, pero puede aparecer de vez en cuando. Entonces, yo recuerdo una vez que, hace como una década atrás, que había una preocupación por el tipo de cambio muy alto, digamos, con el peso con un valor alto. Entonces, en la época en que un dólar valía 500 pesos, ¿no? Antaño, hace mucho tiempo, eso pasó en algún momento en Chile. En ese momento me acuerdo que los exportadores se estaban quejando que el tipo de cambio no les permitía desempeñarse como correspondía. Y en algún momento el Banco Central lo que hizo fue bajar un poquito la tasa. Entonces quizá no había mucha justificación o quizá una ligera justificación, pero justo coincidió con que se estaban quejando los exportadores, ¿no? Entonces, puede aparecer de vez en cuando, ¿no? Y de manera general, muchos bancos centrales pueden tener una preocupación mayor o menor en términos de actividad económica. Entonces, seguramente el Banco Central Europeo quizá sería como más talibán, en el sentido de más extremista, y tendría un coeficiente asociado al output gap menor, ¿no? Pero es como una formación como general, como para describir el comportamiento del Banco Central en términos de esos dos objetivos, ¿no? En las estimaciones de Taylor de la época, creo que él había obtenido como un medio. Creo que es para Estados Unidos, si no me equivoco. Entonces, esto fue lo que hizo Taylor en su momento. No sé cuánto da para Chile. Podría preguntar. Ahora tengo la curiosidad. Nunca se me ocurrió preguntar. Así que eso, Carlos. Creo que me hablé demasiado. No sé si respondí a tu pregunta. Pero súper bien, profe. Ok. ¿Alguna duda adicional, chicos, Profesor. chicas? Sí, por favor, Matías. Hola. Hola. ¿Entra inconsistencia dinámica? Sí, ahora lo más probable es que entre la versión la más simple. ¿Ok? Entonces la que vimos hace 2 clases, si entra, debería ser, en términos probabilísticos, debería ser la que debería entrar. Por eso los cálculos tampoco entran en tanto detalle, sabiendo que seguramente no
no iba a caer con tanto detalle. Entonces, eso, pero yo creo que para entender la versión básica es útil entender lo que se viene después, porque esto te permite entender las limitaciones de la versión básica y al final te permite entenderla mejor. Entonces, no te digo que no mires lo que vino después, yo creo que lo que vino después te puede ser útil incluso para entender lo que venía antes. Perfecto, muchas gracias, profesor. De nada. ¿Alguna duda más? Oye, les voy a dar un agradecimiento especial a Mauro y Rodrigo para la clase de hoy, que fueron suficientemente simpáticos como para prender su cámara. Me hicieron sentirme menos solo. Ahora, igual hubo bastante participación hacia el final, así que también agradezco a los demás. Y si no hay más preguntas, les voy a dar un agradecimiento más general. Oh, qué bueno, María Jesús. Ahí veo que está con José Manuel, que llamo Nicolás. Hola, Carlos. Oye, un agradecimiento más general por bueno, haberlos tenido este semestre. Ha sido un placer. Me gustó la participación que hayan tenido en clase. Esta, no sé, como que lo hace más dinámico y da ganas de ir a dar clase. Contrasta bastante con lo que tuvimos que vivir en la pandemia, donde el Zoom no deja tener un contacto cercano. Así que les agradezco un montón la interacción que han tenido conmigo en clase durante el semestre. Me gustaría decirles que nos vamos a ver el día del examen, pero desafortunadamente el departamento me manda al Banco Central de Honduras a dar un curso. Así que la semana que viene debería estar en Honduras y volveré, creo que 2 días después del examen, algo así. Así que bueno, es un poco una pena, pero bueno, quién sabe, quizá nos volveremos a cruzar en el departamento. Si toman el Magister de Economía, yo doy el curso de Teoría Macro 1, así que si toman el Magister, podremos volver a toparnos. O quizá en alguna comisión de tesis, quién sabe. He estado también en las comisiones del MAE. Ese curso de Teoría Macro 1 no es del MAE, es del ME. Pero bueno, me ha pasado contribuir también al MAE. Así que bueno, muchas gracias. Si no hay más preguntas, lo voy a dejar acá. Les subiré las transparencias entonces a Canvas, como les prometí. Y seguramente los vídeos de las clases de hoy y anterior, como no me manejo bien con Canvas, es posible que lo suba a YouTube. Ahora, si encuentro una manera de hacerlo en Canvas, para subirlo desde mi computadora a Canvas, capaz que lo haré vía Canvas, yo qué sé. Eso, gracias. Nos vemos entonces. Chao, Chao. profesor. Chao, profesor. Gracias. Muchas Chao, gracias. profe. Nos vemos. Chao.